Yo quiero hablarles de 4 razones por las que debemos tratar con el orgullo. Toque al de al lado y dígale 4 razones por las que usted y yo debemos tratar con el orgullo. Y la primera razón, según la Biblia, es porque el orgullo es pecado. En Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones, ¿qué son? Pecado. Entonces la mayoría de las personas ignoran que el orgullo, la altivez, la prepotencia, la soberbia, todo eso es pecado. Y deben saber que como cualquier otro pecado, el orgullo le abre puertas al enemigo en nuestra vida. De hecho, Satanás tiene un especial aprecio por el orgullo, porque según las Escrituras, el primer pecado que se cometió en el universo fue el pecado del orgullo. Y lo curioso es que el autor de dicho pecado fue precisamente Satanás, cuando todavía era un querubín al servicio del Todopoderoso. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14, dice: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Esto está hablando de Lucifer. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Y el versículo 17 dice: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Y entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Entonces fue el orgullo el que convirtió a un poderoso ángel protector, a un querubín, en lo que hoy conocemos como Satanás. Es por esto que el enemigo disfruta sembrar la semilla del orgullo y la prepotencia en medio nuestro. Y usted debe entender algo: donde está el orgullo, ahí está Satanás. La atmósfera y la unción del diablo es el orgullo. En esos ambientes en donde nos miramos por encima del hombro, en donde humillamos a los demás, en donde la prepotencia y la altivez prolifera, allí está operando de forma vigente el poder de las tinieblas. Y en Mateo 20, versículo 25 al 28 dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Satanás es el dios de este siglo. Esta es la razón por la que el orgullo y la prepotencia abundan en todos los espacios y estratos de la sociedad. Es por eso que entre la gente más posición tiene, más prepotente se siente, más orgulloso se siente. Y por eso tenemos los dichos que tenemos: el que tiene la vara da duro con ella. Pero Cristo dijo: eso es en el mundo, pero entre ustedes será diferente. ¿Por qué? Porque como el diablo es el que controla el mundo, allá sí reina el orgullo, la prepotencia y el dar duro con la vara. Pero entre nosotros debe reinar la humildad. Así que el orgullo es pecado. Por eso tenemos un llamado a ser sencillos, no altaneros, no prepotentes, sino tener un corazón dispuesto a servir en completa humildad. Pero la segunda razón
por la que debemos tratar con el orgullo es porque de todos los pecados, dice la Escritura, que se puedan cometer, el orgullo es el pecado que el Señor más detesta. Y quiero demostrárselo, por supuesto, con la palabra. Proverbios 16, versículo 5 dice: el Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo. Según el diccionario, la palabra detestar significa aborrecer y hace referencia a un intenso rechazo hacia algo o hacia alguien. Es por eso que en la Biblia encontramos versículos como el Salmo 138, versículo 6, que dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene ¿qué? Distante de los orgullosos. Ese mismo versículo en la versión TLA dice: Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas a la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes ¿qué? Alejados de ti. Ustedes deben aprender algo: la presencia del Señor nunca se va a manifestar en un corazón orgulloso. Donde entra el orgullo, el Espíritu de Dios sale. ¿Por qué? Porque el Padre se mantiene intencionalmente alejado de los orgullosos. Y hay gente que dice: ¿por qué yo no siento la presencia de Dios? ¿Por qué yo siento a Dios como que no me escucha, como distante? La Biblia dice que el Señor solo se mantiene distante de los orgullosos. Y mucha gente no sabe que esa soberbia, que esa arrogancia, que esa altivez está obligando al Señor a alejarse de ti. Usted quiere ganarse el corazón de Dios, usted tiene que convertirse entonces en una persona humilde. Me resulta sumamente inquietante que la palabra diga que el Señor se mantiene distante de los orgullosos. Los sinónimos de esa palabra distante son alejado, apartado, retirado, lejano, áspero, desagradable, frío y hostil. Y bíblicamente el Señor solo se comporta de esa manera con los orgullosos. ¿Por qué? Porque de todos los pecados que usted y yo pudiéramos cometer, el peor de todos ante los ojos del Señor es el pecado del orgullo. La gente cree que es el pecado sexual o que mencionen el nombre del Señor en vano. Hay cosas que el Señor perdona, tolera, pero hay cosas que en la Biblia dice que son repugnantes, abominables, detestables para Él. Y el primero es el orgullo. Así que la cosa que el Señor más le desagrada es toparse con un soberbio. Por eso el Salmo 5 del versículo 4 al 5 dice: oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, escuche, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Entonces, qué ironía, usted viene a la iglesia con esas ínfulas de supercristiano y mira por el hombro allá a la hermana, mira por encima del hombro allá al hermano, y usted no sabe que aquí está Dios, pero no está en usted. Porque es imposible que los orgullosos entren a la presencia del Señor. La gente orgullosa que le da pena que lo vean levantando las manos y adorando a Dios. Por eso es que no siente la presencia de Dios. Pero en tercer lugar, es porque el orgullo es el pecado más perseguido y condenado en la Biblia. Y por supuesto también se los voy a demostrar. De todos los pecados habidos y por haber, el pecado que más atrae el juicio de Dios es el pecado del orgullo. En Isaías capítulo 2, versículo del 11 al 12 dice: el orgullo humano será rebajado
y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio. Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. Entonces, debido a que el orgullo es el pecado que el Señor más detesta, es el que Él más persigue y condena, lamentablemente la mayoría de cristianos les cuesta comprender que el orgullo atrae el juicio de Dios. Toda persona que decide consciente o inconscientemente levantar su ego, su orgullo y su soberbia por encima de los demás e incluso por encima del Señor, está condenada a experimentar la ira de Dios, está condenado a experimentar el juicio de Dios. La mayoría de la gente cree que la razón por la que el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra fue porque había demasiado pecado sexual. Tanto que cuando los ángeles que fueron a salvar a Lot llegaron, ellos le tocaron la puerta a Lot y casi derriban la casa porque querían acostarse, tener relaciones sexuales con los ángeles. Pero la Biblia no dice que por eso fue que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. En Ezequiel 16, 49 y 50 dice: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, la pereza, eran unos flojazos. Mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Sodoma fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso las destruí, como han visto. Entonces, detrás de la depravación sexual, detrás del homosexualismo, del lesbianismo, está el orgullo. ¿Por qué creen ustedes que se celebra el día del orgullo gay? Porque el orgullo es la fuente de toda rebeldía hacia Dios. Y esta comunidad abiertamente levanta el puño contra el Señor y le dice: no aceptamos el orden natural de lo que has establecido para el sexo y para las relaciones amorosas. Nosotros hacemos con nuestro cuerpo lo que nos da la gana. ¿Y qué? Eso es orgullo. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro estilo de vida pecaminoso. Eso es lo que Dios detesta, ni siquiera el pecado sexual. Es que se le paren a Dios. Y si tuvieron la oportunidad de ver lo que acaba de pasar en la inauguración de los Olímpicos, qué cosa más bochornosa y espeluznante. Le dieron la oportunidad al lobby de la comunidad LGTBI para que hiciera su show, y lo que hicieron fue una burla al Señor Jesucristo. Hombres vestidos de mujeres imitando a Cristo de una manera terrible, involucraron niños. YouTube tuvo que quitar el video de la inauguración porque toda la comunidad mundial se levantó en protesta ante esa falta de respeto. ¿Pero por qué? Porque ese es el orgullo. Yo voy a pelear contra lo que Dios ha establecido. Y esa fue la actitud que enojó a Dios e hizo que lloviera fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. La gente que se levanta con orgullo contra su familia, contra sus hijos, contra Dios, usted no sabe el peligro que está corriendo su vida. Ese temita y que yo hago lo que a mí me da la gana, cuidado. Porque esa es precisamente la actitud que atrae el juicio de Dios. En Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Eso es lo que hace el orgulloso. El orgulloso no acepta que se equivoca. Si tiene que cambiar la verdad por una mentira, lo hace. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén.
Y el versículo 26 dice, por esa razón. ¿Por qué? Por cambiar la verdad de Dios por una mentira, por rendirse culto a ellos y no al Creador. Dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Entonces, Dios detesta el orgullo porque el orgullo termina depravando al hombre. Cuando el ser humano no acepta lo que Dios establece, no acepta lo que Dios dice, el orgullo lleva al hombre a ser un rebelde que desestima los principios y diseños naturales de Dios y abrazan ideologías huecas y vacías sin ningún sentido natural para depravarse unos con otros. Entonces, si usted no quiere atraer el juicio de Dios sobre su vida, ojo con aquello por lo que se siente muy orgulloso, porque el orgullo es un blanco que usted se pone para el juicio de Dios. Ojo con manifestar prepotencia y altivez. Sean humildes, dejen de hacer alarde ante todo el mundo de lo que tienen, más bien denle la gloria a Dios, porque no hay nada en esta vida que tengamos que no haya provenido del cielo, del Padre de las luces, del eterno y soberano Dios. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Alguien que dé un fuerte aplauso, alguien que glorifique al Padre, alguien que dé un grito de júbilo aquí. Aleluya. Pero en cuarta razón, es importante tratar con el orgullo, porque la promesa del orgullo es la caída y la humillación. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. En Proverbios 16, 18, pero en la versión PDT dice, después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia, ¿qué viene? El fracaso. Entonces, tarde o temprano, todo orgulloso y todo arrogante va a fracasar. Y por eso es que usted y yo debemos tratar con el orgullo. Por eso escribí este devocional. Porque cuando empecé a entender lo que el orgullo es, me di cuenta que es una trampa. Por eso el devocional de este mes se llama La trampa del orgullo. Y muy probablemente usted está escuchando esta enseñanza y está pensando, ay Dios mío, ¿por qué no vino Juan? Ese sí era para él. ¿Por qué la mujer mía no vino? ¿Por qué el marido mío no vino? Porque esa es la trampa del orgullo. Lo engaña a uno a creer que es el otro quien necesita y no uno. Y estudiando el tema del orgullo, encontré que el orgullo se viste de 50 mantos para esconderse. 50 mantos, aquí va a encontrar más de 30, los retos se los doy los domingos de esta serie. Porque hay gente que está aquí sentada, me están viendo en transmisión, que no creen que sean orgullosos, pero ¿qué tal cuando se confronten con la palabra? Se van a dar cuenta de que sí son orgullosos. No sé ustedes, pero si a mí la Biblia me dice que la cosa que Dios más detesta es el orgullo, entonces yo haría todo lo posible por no ser orgulloso. Con razón Jesús, cuando vino a la tierra, demostró un carácter humilde. El Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es la misma imagen exacta de Dios. Los discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre, y Jesús dijo, pero ¿cómo así? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso Jesús era tan humilde,
Y si tenemos que aprender de humildad, debemos ir a Jesús. Pero una de las razones por las que él tuvo grandes confrontaciones con la religión de su época es porque uno de los escenarios en donde el orgullo más se siente a gusto es en los escenarios religiosos. La gente religiosa es orgullosísima. Sus reglas, sus ceremonias, sus ritos, lo que consideran sagrado y lo que no, todo eso nace del orgullo. Y eso es lo que Jesús vino a tirar abajo. Y en una ocasión le dijo a los que le rodeaban, Mateo 7, versículo 4 al 5, dice: ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el bosque de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Ahí le regalo la primer manto del orgullo: la hipocresía. La gente hipócrita es orgullosa porque prefiere mantener su estatus antes de reconocer que tiene un problema. Y es por eso que ustedes ven que la gente que está, los pastores, los líderes, los obispos, los cardenales, ellos no van a perder su estatus, así que ellos no van a aceptar que tienen un problema en el área sexual, que tienen un problema de mentira, que tienen un problemón grande en sus emociones, porque tienen riesgo a perder su título. Entonces, es tu palabra contra la mía, dicen a las víctimas, porque ellos no lo van a reconocer, porque la hipocresía es uno de los mantos con los que se viste el orgullo. La gente hipócrita prefiere guardar su fachada antes que reconocer que se equivocó. Por eso el orgulloso es duro para reconocer que se equivoca. Uy, esta serie va a estar buenísima. Tienen una cara así de yo no fui. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el orgullo es ciego para sí mismo. Esta es la razón por la que las personas orgullosas son muy buenas observando las debilidades de los demás, pero son pésimas para percatarse de sus propios defectos. El orgulloso nunca piensa en él como el origen del problema, sino que cree que todo es culpa de todo el mundo, pero yo. Y por eso Jesús dijo: ¿y tú cómo puedes decirle a tu amigo, ven y te ayudo con la astilla, cuando usted tiene al bosque tropical, usted tiene la selva de la Amazonía allí, vea, el pulmón del mundo lo tiene en el ojo derecho? Y Cristo le estaba diciendo a todo el que le seguía: primero quita tu tronco. Y esto es muy común en las relaciones de pareja. Cuando nosotros atendemos pareja y están en conflicto, yo pregunto: ¿y qué está pasando? Siempre la culpa de ella. Y cuando hablo con ella, ¿qué está pasando? La culpa, pastor, es de ese desgracia. Nunca he estado en una conversación con unas personas en conflicto que digan: yo reconozco. Porque cuando hay orgullo, ese es otro manto del orgullo, el conflicto. Cuando hay orgullo, yo no puedo reconocer lo que está pasando en mí, porque el orgullo es engañoso. Así que si por casualidad, conforme a esta enseñanza continúa, usted está allí pensando: se la voy a mandar, ¿cuándo la montan en YouTube? Ya sé a quién, ya tengo la lista. Uy, esas mujeres. Eso es orgullo. Lo que Dios quiere hacer
por medio de esta serie es que usted se ocupe de lo que hay en usted y confíe en que Dios va a tratar con la persona que está a su lado. Los cambios no se producen cuando usted intenta cambiar al otro. El cambio se produce cuando usted cambia y le dice: Señor, aquí estoy. La salvación es individual. Yo cambio, tú encárgate de tratar con la vida de esta persona. Así es como funcionan las cosas.